Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a conversar sobre esta iniciativa denominada Estrategia por un Ecuador de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esta iniciativa que fue lanzada a inicios de semana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conversar sobre esta iniciativa ya nos acompaña el asambleísta Elio Peña. Elio Peña, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe por el movimiento Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, integrante de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Como lo anunciamos en un inicio, el día lunes el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, conjuntamente con varias autoridades del Ejecutivo y de otras funciones del Estado, suscribieron un convenio en el que se busca la transparencia en nuestro país y el combate a la corrupción. Tenemos más detalles en el siguiente video. Con un apretón de manos, la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción sellaron el compromiso de luchar contra la corrupción. Con el convenio interinstitucional se impulsará la certificación ISO y auditoría de la norma 37001, antisoborno, además de la creación de la unidad de ética dentro de la Asamblea Nacional, mecanismos para la transparencia de la gestión pública. El secretario anticorrupción Iván Grande en su intervención dio cifras de la situación del país que ha acarreado, dijo, en una crisis ética y una débil institucionalidad. ¿Sabían ustedes que el 27% de ecuatorianos piensa y ha normalizado la corrupción siempre y cuando exista obra? Los asambleístas, las distintas poderes del Estado, en el marco de la independencia, pero sí de la cooperación, nos empezamos a dictar un futuro a través de la acción de prevención de la lucha en contra de la corrupción, fortaleciendo nuestra institucionalidad. En esa misma línea, el presidente del Parlamento, César Litardo, señaló que ahora es urgente priorizar la lucha contra la corrupción a través de acciones conjuntas con todas las instituciones del Estado. Desde el Legislativo ya se emprenden reformas legales, como es el caso del Código de la Democracia, Código Penal y la Ley Anticorrupción. Legislar con asesoría nacional e internacional es ahora imperioso, porque no podemos equivocarnos expidiendo leyes ajenas o lejanas a la ciudadanía. El convenio interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción permitirá proponer modelos exitosos y buenas prácticas encaminadas a facilitar a la ciudadanía o cualquier otro servidor público que conozca de presuntos actos de corrupción y denuncie. Coordinar acciones de cooperación dentro del marco de sus competencias para combatir los actos de corrupción. Coordinar la creación e institucionalización de una oficina de integridad de la Asamblea Nacional. Coordinar la implementación de la certificación ISO y auditoría de la norma ISO 37001 antisoborno en la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Allí observábamos, amigas y amigos, algunos de los elementos que componen este convenio que fue suscrito entre el presidente de la Asamblea Nacional y el secretario Anticorrupción, Iván Granda. Vamos a saludar con nuestro invitado, asambleísta Elio Peña. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, un cordial saludo a los seguidores de este importante medio de comunicación legislativa. Un cordial saludo. Gracias. Nos escuchan en la radio de la Asamblea y nos miran en la televisión de la legislatura. Asambleísta, bueno, este lunes se lanzó este convenio, suscripción de este documento entre varias autoridades. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Bueno, como una premisa manifestar de que el hecho de que se celebre un convenio, dice convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Nacional del Ecuador y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Aquí prácticamente la función ejecutiva está asumiendo, como no puede ser de otra manera, de que estamos en un país corrupto. ¿Usted considera que ya
se da por entendido aquello. Se da por entendido porque lamentablemente tenemos que decirlo así. Si bien es cierto, se dice que la corrupción ha sido tan antigua como la sociedad, pero también tenemos que entender que la cultura de la ética también es tan antigua como la sociedad. Lo que pasa es que ya con el pasar del tiempo, la evolución social, como que la cultura de la corrupción quiere suplantar a la cultura de la ética, cosa que no podemos admitirla por ningún lado los ciudadanos que realmente nos queremos empoderar de combatir la corrupción de cualquier espacio, y cuando digo de cualquier espacio, es primeramente del espacio en que nosotros nos encontramos. Entonces yo creo que más allá de que se firme el convenio, yo sí quiero llevar a una reflexión. Se hace un convenio, hablemos un convenio marco entre la función ejecutiva y la función legislativa. ¿Y dónde quedan las demás funciones del Estado? Están por fuera. Si bien es cierto, ese día estuvieron presentes representantes de las diferentes funciones, inclusive órganos de control, por ejemplo, la Contraloría, estuvo el delegado de la señora fiscal, representantes de la UAFE, y algunas autoridades más. De control, ¿no? Sobre todo. De control sobre todo. Estuvo la representante del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamay, estuvo la presidenta. Porque tenemos que entender primeramente que aquí tenemos 5 funciones del Estado, implementadas 2 desde la nueva Constitución. Y de lo que yo tengo que decir que parece que con 3 funciones del Estado legítimamente reconocidas, universalmente reconocidas, como creer pensar que estuvimos mejor. Con las 2 funciones ejecutiva, legislativa y la función judicial, como lo establecía la Constitución de San Jorquilla desde el año 98. Efectivamente es así. No perdamos de vista que hay estados que han desarrollado mucho con esas 3 funciones y que prácticamente aquí decide que con el incremento de funciones no hemos mejorado, al contrario hemos empeorado. En principio se creía y se pensaba, yo voté por la nueva Constitución, de que con las 2 funciones más íbamos a mejorar. En todo caso, esto nos deja una clara lectura que la creación de 2 funciones más no ha sido un argumento para decir que vamos al tema de la honestidad, de la transparencia, al contrario, como que se ha empeorado. De ahí una clara... Aquí, legislador, si me permite, nos remontamos a la discusión de Montecristi en el año 2008, cuando se crea esta nueva función, la de transparencia y control social, y dentro de ella se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana, que a propósito tiene en sus reparos, ha habido esta posibilidad de quienes señalan que entre sus facultades está la de designar a las autoridades de control, que la tienen desde el año 2008, pero que esta facultad debería regresar a la Asamblea Nacional, dicen unos, otros deberían eliminarse y buscarse los mecanismos para la designación de las autoridades de control. ¿Qué hacer con aquello? Mire, en principio una función más del Estado no está mal. En concepto general, la función de transparencia y control social no es mal. Lo malo ha sido este tal Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que prácticamente, si vamos a la retrospectiva, en el régimen anterior fue puesto a dedo con fines de intereses muy particulares y partidistas, que dejó mucho que decir y que desear al Ecuador, porque según sabemos, yo no voy a decir que la corrupción es de estos 2 años ni de los 10 años anteriores, sino que prácticamente ha sido parte de la cultura política del Ecuador. A lo largo de la historia de nuestro país se han dado hechos. Pero sí como que se arraigó en los últimos 10 años y ahora se están develando casos drásticos. Entonces, ¿y usted considera que ahora en el presente no los hay? Efectivamente es así, mire, ya vamos a hablar de ese tema, pero a pretexto de que se ha firmado este convenio marco, este acuerdo marco, que es interesante, no vamos a restar mérito a este convenio, pero sí tengo que decir que deberíamos firmar un acuerdo casa adentro en las diferentes funciones del Estado, en la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral y la de transparencia y control social. Porque prácticamente ahí es donde en los últimos tiempos se han develado, se denuncian actos de seria corrupción. Si no involucramos a todas estas funciones va a ser difícil. Yo siempre digo, el tema de la corrupción es un tema de actitud, de una actitud negativa de los funcionarios que aprovechándose del poder están ahí, pero el combate también tiene que ser un tema de actitud, de ética pública de cada uno de los funcionarios. Esto en cuanto al diagnóstico. Vamos a los hechos. Dentro del convenio se establece la conformación de una comisión que sería integrada por al menos 5 funcionarios que deberían cumplir ciertos requisitos. Estos funcionarios, de lo que se conoció a inicios de semana, tendrían, entre otras posibilidades, las de acompañar a la Asamblea Nacional en identificar actos de corrupción,
Ya no se lo hizo en paralelo cuando se nombró por parte de organismos internacionales a un grupo para que precisamente cumplan estas funciones, observar actos de corrupción y denunciarlos si es el caso. Sí, más allá de pensar en eso, aquí sí tenemos que ser categóricos en decir, si no tenemos un Estado de derecho donde se respete la independencia de las diferentes funciones del Estado, créamelo y me atrevo a decirlo, por más leyes bonitas, por más leyes enunciativas que tengamos, no lo vamos a lograr. ¿No es necesario crear nuevos organismos, nuevos delegados? Bueno, yo creo que los organismos para hacer lo que tenían que hacer están ahí. No han operado, es una cosa distinta. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que pensar en una legislatura incidente en el accionar de los funcionarios de las diferentes instituciones. Entonces no perdamos de vista esto. Hoy mismo sabemos que hay cientos de casos denunciados en la Fiscalía, otros aquí mismo en la Asamblea, pero la operatividad ha sido muy baja o muy lenta. Entonces, porque organismos de control los hay. Los hay. La Fiscalía, la misma Contraloría, comisiones, en el caso de la Asamblea, Comisión de Fiscalización, que de alguna u otra forma son las encargadas de investigar supuestos hechos devenidos de actos ilícitos. Claro, mire, yo me he permitido traer una definición de la corrupción política. Literalmente, por ejemplo, nos dice, se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer el mal uso intencional de los recursos financieros y humanos, a los que tienen acceso anticipando sus intereses personales y los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente en forma secreta y privada. Definición de corrupción. Definición. Entonces aquí dice, intencional de recursos financieros y humanos. ¿Por qué me voy a referir a financieros y humanos? Cuando hablamos de financieros se refiere a aquellas instituciones, organismos que tienen a su mandar o la facultad de la contratación pública. Pero sí, por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, si hablamos de la función judicial, funcionarios de todos los niveles, desde jueces hasta mandos medios, mando bajo, que se han prestado para manipular la justicia en el Ecuador, que eso ha permitido que queden muchos casos impunes. Entonces, realmente, si no damos una vuelta a la página, yo diría que las leyes van a seguir siendo estériles. Aquí se quiere un tema de actitud, de independencia de funciones, no está por demás, habrá que reformar algunos elementos. Dicho sea de paso, ya vamos a hablar de las reformas legales que también se plantean dentro de este convenio, ¿no? Obviamente es así, pero yo diría que por sentido común nosotros sabemos que el Ejecutivo tiene la facultad de colegislador, es un colegislador y con mucha potestad. Y yo recuerdo que el 24 de mayo, cuando se posesionaba el señor presidente de la República aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, él ofrecía esa voluntad para colegislar. Igualmente decía que será una cosa tan cotidiana que para él será algo normal que sus ministros, que sus secretarios de Estado vengan a rendir cuentas a la Asamblea, que tiene que volverse algo normal eso, porque dentro de la transparencia y el diálogo tiene que primar eso. Pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que no es así. Entonces yo creo que tenemos que pasarnos del discurso a la práctica y a los hechos, desde cada una de las diferentes funciones del Estado. Aquí en la Asamblea, casa adentro, nosotros hemos dicho, no podemos hacer espíritu de cuerpo para solapar o para tapar la corrupción de ciertos asambleístas que están siendo denunciados, han sido denunciados aquí, han sido destituidos, pero también sabemos que hay algunos que lamentablemente están denunciados en Fiscalía. Y ahí daría la impresión, ya que topa ese tema, daría la impresión de que se utilizó este hecho como para desviar la atención. Recordemos que había, sí, en efecto, denuncias en contra de varios legisladores por presuntos cobros ilícitos, pero a la par habían investigaciones en contra del primer mandatario o también temas económicos sensibles, el incremento en el precio de las gasolinas, por ejemplo. Hay quienes han señalado que estos hechos también sirven como para desviar la atención. Podría ser, pero yo también entiendo de que… ¿Usted no es partidario de ese criterio? Bueno, en parte sí, porque a veces esto está sobreentendido. La colegislatura entre Ejecutivo y Legislativo está consagrada en la Constitución, en el Código de la Democracia. Pero no es necesario reforzar esta cooperación entre instituciones, Asamblea Nacional, Secretaría Anticorrupción. Efectivamente tiene que ser así.
como quien dice, oficializar ese compromiso que hay entre las dos funciones. Paralelamente también el resto de funciones a las que hicimos referencia que tienen que ser parte. Mire, la vida me ha dado la oportunidad de estar 2 años aquí en la ciudad de Quito, en la Asamblea Nacional, y me he creado un claro concepto de que más allá que el Estado ecuatoriano necesita leyes, necesitamos políticas públicas de Estado para atender la problemática de los más de 16 millones de ecuatorianos, que efectivamente va a demandar de normativa, va a demandar de leyes, sí. Por ejemplo, yo no comparto la política pública que tenemos en educación, en salud, en seguridad. ¿Por qué no la comparte? No la comparto porque realmente estas facultades están en el Ejecutivo y no tenemos una política de Estado. Yo a veces me atrevo a decir ni siquiera de gobierno. Mire, aquí tan fácil se cambian los ministros. ¿Por qué se cambian? Hoy mismo conozco que ha renunciado, le han pedido la renuncia al ministro de Educación, un profesional de la educación, un visionario que yo al menos concibo, dijo claramente lo que tenemos que hacer, que no es una cosa de hoy a mañana, es a largo plazo, sí, pero de la noche a la mañana cambian de ministro como, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero ahí también, dentro de este marco de cooperación, no pueden solicitar información. Usted es integrante de la Comisión de Justicia, solicitar información para conocer qué es lo que ha motivado la salida del ministro. Hay quienes dicen que, bueno, es momento de refrescar esta cartera de Estado. Hay quienes señalan que no, que hay, por ejemplo, hechos que no estarían de acuerdo, como vínculos con la Unión Nacional de Educadores. Algo que yo no lo concibo, porque realmente la Unión Nacional de Educadores es un gremio sumamente respetable, es un gremio de maestros del Ecuador, que no solamente han estado en las aulas, sino en la lucha, que se los quiere cuestionar por la lucha, una cosa que no les conviene a los gobiernos con tinte neoliberal es una cosa diferente. ¿No se intentaba politizar la educación? No, más bien yo le digo, estas son oportunidades, se ha cuestionado a la UNE, pero yo también he dicho públicamente de que a veces cuando nosotros estamos tocando el fondo de los problemas es la buena oportunidad para sentarse entre las funciones principales del Estado, sin hacer de menos a las dos que hicimos referencia anteriormente, y ver qué está pasando en el Ecuador y sobre esa problemática legislar si es necesario, sino simplemente desde el Ejecutivo apuntar una política que realmente solucione la problemática. Ahora bien, legislador, dentro de este marco de cooperación, y estuvo presente, usted lo había mencionado, bien lo trae a la mesa de discusión, la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, y existe toda una discusión respecto de la calificación y todo el proceso que llevó adelante tanto el Consejo Nacional Electoral transitorio cuanto el definitivo para la designación y posterior entrega ya de credenciales a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo, elegidos en las urnas. Hay un proceso también de investigación allí, se conoce sobre la situación del actual presidente del Consejo Transitorio, José Carlos Tuárez. Sí, mire, este es una cosa que trae muchas inquietudes. Por ejemplo, se sabe de que para inscribirse tenemos que hacer una declaración, ¿no? Y se presume, el Consejo Nacional presume que todos los candidatos estaban habilitados y para eso estaban oportunamente las impugnaciones. Pero eso no quiere decir que el señor presidente del Consejo de Participación esté librado porque prácticamente no se pudo en su momento develar las irregularidades que pudieron haberse dado. Yo, por ejemplo, felicito, todo momento es oportuno, hay vocales del Consejo Nacional Electoral que están investigando, yo sí también digo qué espera la Fiscalía porque prácticamente hay una violación a la fe pública, se habla de falsificación de documentos, de firmas alteradas, una serie de cosas, ahí es donde tiene que estar la fiscal como investigadora oficial del Estado en los temas de posibles delitos y prácticamente hagan lo que tienen que hacer. ¿Y el rol del Consejo Nacional Electoral, transitorio y definitivo? También tiene que tomar cartas en el asunto, es un tema que está preocupando. ¿Pero a usted no le llama la atención el trabajo que llevó adelante estos organismos? Puntualmente, Diana Tamain, ella fue parte del organismo transitorio y dentro de ese proceso fue cuando se presentaron todos estos requisitos, documentaciones. Ellos no tenían que revisar los documentos que los presentó Tuárez. Efectivamente revisan. Nosotros hemos sido candidatos y incluso ellos notifican para complementar información, pero sí me parece que se les fue de las manos el caso.
Se les fue de las manos porque algo debieron hacer. No fueron muchos candidatos. De En un principio decían que organismo. eran 200 y claro, en el marco general esto se da porque no había una reglamentación que describa o por lo menos establezca esta fórmula para que las personas que deseaban integrar el Consejo de Participación Ciudadana reúnan los requisitos. O sea, no había toda la reglamentación, la documentación legal. Recordemos que esto nació de la consulta popular del año anterior. Sí, finalmente fueron, me parece, 43 candidatos que sí debieron tomar la prolijidad de revisar minuciosamente. En todo caso, vuelvo y repito, no es tarde para que se realicen las investigaciones, tanto desde las funciones de la función judicial, fiscalía, el mismo Consejo Nacional Electoral, luego a lo mejor entiendo y estoy seguro que va a subir al Tribunal Contencioso Electoral, sin perjuicio, y aquí con énfasis, nosotros como Asamblea tenemos el control político y todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana son sujetos de control político. Pero sí, aquí también invitar a la Asamblea Nacional que tiene que hacer un trabajo responsable, no mediático, para dar una respuesta al pueblo ecuatoriano de lo que realmente quiere. Combatir la corrupción con objetividad y sin miramientos, venga de donde venga y caiga a quien le caiga. Porque sin duda este convenio también circunscribe todos estos elementos que traen a discusión, la transparencia en nuestro país, la lucha contra la corrupción y claro, surgen hechos que llaman la atención, los documentos que los presentó el señor Tuárez y el rol que tuvo que desempeñar el Consejo Nacional Electoral. Sí, efectivamente es así. Yo le digo, celebramos la firma del acuerdo. Yo creo que hoy mismo se está viendo aquí en las diferentes comisiones esa apertura que se da a diferentes funcionarios del Ejecutivo. Eso es bueno, está bien y efectivamente está legalizado constitucionalmente y en las leyes que se derivan de la Constitución. Pero también darle un mensaje a las diferentes autoridades de control, a las diferentes autoridades de alto rango de las funciones del Estado. El pueblo quiere ya resultados. El pueblo quiere resultados y que no pongamos de pretexto de que no ha habido legislación para perseguir a los delincuentes de cuello blanco, para perseguir la ruta del dinero, recuperar los dineros mal habidos. Sí hay ley, lo que no ha habido quien operativice. Entonces como que estamos quedando en el discurso y el pueblo ecuatoriano ya no quiere eso. Ingresemos a las reformas legales. Se proponen modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. Usted es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que precisamente lleva adelante todas estas discusiones. ¿Cómo se encuentran las reformas? Entiendo que está todavía pendiente el segundo debate del Código Orgánico Integral Penal, de las reformas, aquí en el Pleno de la Asamblea. Mire, hubo una iniciativa venida de algunos asambleístas en el tema de reformas al Código Integral Penal muy interesantes, pero también hubo una propuesta de reforma que decía lucha contra la corrupción. Y usted recordará una ley que puso un elemento jurídico importante, una figura jurídica importante del comiso, el comiso anticipado, el comiso sin sentencia, el comiso ampliado. Si me permite, ¿eso no estaba en la ley que fue vetada? A eso me voy, ¿Ah? a eso me voy. Claro. La Asamblea, más de 100 asambleístas votamos por unanimidad esa ley, en que la figura novedosa fue este comiso, que no es otra cosa que incautar los bienes mal habidos que perjudicaron al Estado enormemente. Y hubo un veto ciego de parte del Ejecutivo. Bienes producto de la corrupción. Bienes producto de la corrupción. ¿Ya? Y fue una ley vetada totalmente, fue un veto ciego, sin argumento. Hasta el momento no ha presentado argumentos. ¿Y cuál fue la motivación? ¿Cuál deduce usted que haya sido la motivación? Más bien fue un tema de carácter político, ni siquiera quisiera pensar ideológico. Culpaban a la comisión, cuando después lo que nosotros producimos en la comisión fue votado aquí en el Pleno de la Asamblea por unanimidad. Entonces es una cosa que, y yo tengo que decir, en la comisión no es un asambleísta, hemos sido 12 asambleístas que de todas las bancadas que hemos trabajado con responsabilidad, una comisión de puertas abiertas, donde los aportantes incluso fueron administradores de justicia, recibimos a fiscales, organizaciones sociales, inclusive la academia estuvo presente ahí. Entonces, con eso, yo me atrevo a decir nuevamente que fue un veto ciego. Ahora se dice, en la firma del acuerdo hubo serias versiones en ponencias, que es una cosa interesante. En su momento no sirvió y ahora sí sirve. Ya lo vamos a retomar, legislador. Le propongo, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos que conversar también sobre este punto central y otras reformas al Código de la Democracia a propósito del tema del Consejo Nacional Electoral. Amigas y amigos, sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos sobre el acuerdo denominado Estrategia por un Ecuador de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para complementar esta primera parte de conversación, de debate, ya nos acompaña el asambleísta Fausto Terán. Vamos a ver su perfil. Fausto Terán, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Bien, asambleísta Fausto Terán, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muy buenas tardes, a Richard, colega asambleísta, a todo el pueblo ecuatoriano, un saludo fraterno. Legisladores, les invito ahora a revisar un video respecto de la parte complementaria sobre este convenio que fue suscrito el último día lunes, en donde hablaremos sobre las reformas legales que también se incluyen en esta iniciativa. La creación de un sistema anticorrupción fue la propuesta de Iván Granda, secretario, ante la Comisión de Justicia. Indicó que es ahora la oportunidad de establecer herramientas necesarias para luchar contra los actos ilícitos que han manchado la institucionalidad del país. Va a permitir, desde un proceso cooperativo, generar herramientas necesarias para la lucha en contra de la corrupción de manera cooperante. Los procesos de investigación fue tema de la Contraloría General del Estado. La autoridad que preside Pablo Celi planteó reformas al Código Penal, reveló las limitaciones durante la ejecución del examen especial y trabajo con la Fiscalía. Aquí sus planteamientos. Creemos que la Fiscalía no debe ser restringida en sus capacidades, que la Fiscalía debe tener plena capacidad investigativa. Desde la Fiscalía, Wilson Toainga, autoridad subrogante, coincidió en las reformas, pues el organismo se encuentra restringido en el requisito de procedibilidad en los delitos por peculado y enriquecimiento ilícito, en la investigación como tal. El ámbito de acción, no podemos dejar de contar con el criterio técnico de la Contraloría, sí, pero no puede constituir la llave o el permiso para que la Fiscalía pueda accionar su actividad procesal penal en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Los organismos internacionales también dieron sus criterios. Arnaud Peral, coordinador residente de la ONU en Ecuador, habló de analizar qué ha hecho el Estado y la misma sociedad civil en la lucha contra este mal llamado corrupción. Debemos despolitizar la agenda, dijo. Se apunta el dedo a una persona, a un partido político, a una práctica, a un momento histórico, pero este debate permanente de quién es el más corrupto, pues al final de cuentas permite que la corrupción siga. Los estándares internacionales en contra del lavado de activos, extinción de dominio y derecho comparado fue materia de análisis de Andrea Agudelo, representante de la Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados. No se trata solamente de tener un documento de evaluación nacional de riesgo, sino se trata de gestionar ese riesgo. Muchos países han presentado documentos de evaluaciones nacionales de riesgo y aún así han sido mal calificados. Estrategia por un Ecuador de transparencia permitirá contar con insumos en el marco de las reformas legales a varios cuerpos normativos que tramita actualmente la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Correcto, amigas y amigos, allí observábamos algunos de los proyectos de reforma y las iniciativas también. Asambleísta Fausto Terán, pregunta directa, ¿cuáles son las acciones que lleva adelante el Gobierno Nacional para combatir la corrupción? Bueno, las acciones están planteadas ya. Creo que la formación de esta comisión da muestras de que este gobierno lo que quiere es atacar la corrupción. Pero hay que ir más allá de los propósitos o la creación de la comisión. Yo creo que es el accionar mismo de las entidades públicas, el hecho de decir que tienen que ver dónde está la corrupción. Todo mundo a veces sabe dentro de los ministerios dónde están. Capaz que en los mandos medios hay corrupción. A eso tenemos que enfocarnos. Hacemos leyes, pero, Ricardo, yo lo que le pregunto al colega asambleísta, ¿dónde está la plata que se han robado durante tantos años? Se habla no solamente en miles, se habla de millones que se ha robado en lo que son sobreprecios en las obras. Pero lo que decimos los ecuatorianos es, y el común del ciudadano dice es,
bueno, ya, ¿dónde están las denuncias? Pero efectivamente, ¿dónde está el dinero que hemos recuperado? ¿Y dónde está el accionar de las autoridades de a ese control? accionar tenemos que ir a buscar, no solamente en el hecho de decir leyes, sino hacer efectivamente, bajo esta formación de esta comisión, es importante que sea transparente, es importante que nos ayude esta comisión, y mire que no es solamente es la formación, dar un taller, sino que un poco la experiencia de los que conforman esta comisión es el hecho de determinar dónde están empresas offshore, dónde están paraísos fiscales, dónde llevan la plata. Allá es donde... Si me permite, daría la impresión de que la conformación de esta comisión con estos 5 delegados, estos 5 funcionarios, vendría a suplantar el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional y de indagación que debería llevar adelante la Fiscalía. No, en ningún momento estoy diciendo ¿No es así? eso. No, lo que viene esta comisión es un poco a aportar su conocimiento, su experiencia, que ha tenido ya en varios países en los que ha dado buenos resultados. En el hecho de decir, de determinar, dar parámetros, capacitar a la gente, a las instituciones, a los funcionarios, porque de ahí no sacamos nada con solamente tener una comisión. Tenemos es que ese cúmulo de experiencia y de conocimiento tiene que ir para que las instituciones públicas puedan ser, ellas mismas puedan auditarse, puedan llevar un control de todos los actos que se hacen en contratación pública. ¿Y dónde quedan, ya que llama contratación pública, dónde queda el rol del Contralor? Contralor que fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el cual no fue evaluado, y resulta que hace pocas horas se conoció de una publicación en donde se habla de presuntos sobreprecios en obras en la capital, Ruta Viva, el metro de la capital, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de la Contraloría allí? Aquí creo que ha habido algunas instituciones que han tenido fallas. Y me refiero que no como institución, sino las cabezas que fueron puestos al frente de esas instituciones. Creo que todos sabemos, 10 años ha estado una persona como contralor, con los mejores puntajes. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los exámenes en el que supuestamente ahora, bajo solamente investigaciones periodísticas, se saca a reducir tantos sobreprecios en obras? El Contralor subrogante no ha dicho nada hasta el momento. No ha dicho nada, yo creo que debe pronunciarse sobre eso. Hoy día justo estuvo ya el Contralor en la Comisión de Fiscalización. Lamentablemente se nos cruza varias comisiones. Estoy en la Comisión de Trabajadores, estoy en la Comisión de Jubilados, y a veces tenemos que apartarnos. Pero el Contralor lo que vino es un poco a dar algunos lineamientos, procesos que ya ha iniciado sobre el asunto de arroz verde, que es importante, que ahí hay sobreprecios. No es solamente el hecho de decir hay sobreprecios y fueron a campañas, sino sobreprecios que fueron a bolsillos de cierto grupito. Muy bien. Asambleísta Elio Peña, ¿cuál es su criterio? Mire, yo tengo que aquí sí decir con claridad, voy a decir que los 10 años pasados, y a lo mejor sumándole incluso los 2, ha habido funcionarios de los diferentes órganos de control, incluso de la función judicial, que han sido meros observadores de lo que ha pasado y atalentado en todas las funciones del Estado, especialmente en el Ejecutivo. ¿Ya no hubo corrupción más atrás de los 10 años? No hemos dicho que esto es histórico, pero que se acentuó con arraigo en los 10 últimos años. ¿Y por qué digo esto? Y aquí quiero hacer la venia al periodismo investigativo. Si algo hemos logrado determinar, o presunciones, por decirlo menos, se lo debemos al periodismo investigativo. Odebrecht, ¿por qué supimos lo de Odebrecht? Por el periodismo. Arroz Verde por el periodismo. INA Papers por el periodismo. Internacional en muchos casos. Internacional. Ni siquiera nacional. Entonces, es una cosa que nos deja una clara lectura de que ha habido inoperatividad por los organismos de control y de la función judicial en el Ecuador. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bien lo dijo el colega asambleísta. Tuvimos un contralor que le calificaron 100 sobre 100. Incluso aquí, lamentablemente fue condecorado con la más alta medalla. ¿A qué condecoramos? En líneas gruesas condecoramos la corrupción. 100 sobre 100 y en control público de los dineros del Estado, 0. Y sabemos cuál es un prófugo de la justicia. Y detrás de él también hay algunos prófugos de la justicia. Entonces yo creo que este es un buen momento. Y yo también tengo que decir que no hay mal que por bien no venga, dice.
La ruptura entre morenistas y correístas ha hecho también que se develen este tipo de eventos corruptos en el Estado ecuatoriano. ¿Qué responder, asambleísta Fausto Terán? Yo creo que no es solamente la ruptura, asambleísta Peña, es el hecho de que ciertas autoridades que tenían que llevar los controles no lo hicieron. ¿Cuáles? Contralor, el fiscal, ellos tenían que ser, Procurador General de la Nación, que también tenía que velar por esto, pero no lo hicieron, lamentablemente, y hay que decirlo, yo soy de ese proceso, pero de un proceso, no de la corrupción, y hay que decirlo, y ahora que están evidenciándose ya con argumentos, y se está viendo que hay sobreprecios, se está viendo que ha habido robo, hay que decirlo con esa palabra, robo al Estado ecuatoriano, también en este momento las autoridades de control tienen que ejercer las sanciones debidas para esas personas que se fueron robando plata del pueblo ecuatoriano, pero con ello ilusiones, también obras de ese pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son las reformas legales que deberían dar paso? El asambleísta Elio Peña mencionaba una normativa legal que fue vetada por el Ejecutivo en donde se incluían figuras como el comiso de bienes y que ahora se lo presenta como novedad. No, yo creo que estamos con un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en el que recoge que la persona o el funcionario que denuncie tiene un 20% de esa recuperación para hacerlo. Yo creo que son pero alternativas. ¿Eso ya no estaba en la anterior ley? Sí, sí estaba. Iniciativa que fue vetada totalmente. ¿Ah? Pero en este momento hay algunas cosas muy importantes que hay que decir. ¿Por qué fue vetado, asambleísta? Básicamente yo creo que hay que decirlo, con también términos políticos, capaz en ese momento no era oportuno para cierta dirigencia política, pero yo creo que es momento de que se haga. El momento de que la Asamblea firma este convenio con la Comisión Anticorrupción, yo creo que es un momento importante entre la función pública que es del Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo tiene que hacer normas, tiene que hacer reformas importantes. Hay tres leyes que están para segundo debate, como es el Código de la Democracia mismo. Las reformas. Las reformas que están esto. Que tienen que salir antes del mes de diciembre, porque para el próximo año ya entramos tiene que haber periodo un año, electoral. Cualquier reforma tiene que estar antes de un año del próximo ¿Les van periodo a alcanzar los tiempos? Son apenas 6 meses. Estamos en segundo debate. Y si hay voluntad, esto en un mes debería salir. 3 leyes importantísimas. Por ejemplo, el Código de la Democracia, que es algo muy importante, que está haciendo financiamiento de campañas, el fondo partidista y aportes de las compañías privadas. Importantísimo para que se vea. Arroz Verde es parte de esto. Por no tener toda la claridad legal, tenemos problemas en este sentido. Y hoy, en la comisión, se ha evidenciado algunos problemas que tiene el CNE al momento de controlar estos fondos. Asambleísta Elio Peña, en cuanto a las reformas al Código de la Democracia y estos elementos que se incluyen dentro del convenio, daría la sensación de que se está legislando de forma coyuntural y se dejan de lado temas como la asignación de escaños, que también ha generado discusión. Vea, en la Comisión de Justicia se procesó la reforma al Código de la Democracia. Ha estado aquí paralizado por un buen tiempo, incluso está en segundo debate. ¿Está previsto el segundo debate? Sí, está para segundo debate. Para segundo debate. Qué interesante, mire que ahora se están uniendo todas las instituciones para presentar una propuesta. Estamos contra reloj por el tiempo. Sabemos que esta ley tiene que estar afinada un año antes de las nuevas elecciones. Nosotros recogimos cosas de forma, incluso recogidas de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, por las experiencias que ellos han tenido en trámites administrativos y en fin. Pero que las cosas de fondo, inclusive nosotros las dejamos para que salgan de las iniciativas. ¿Cuáles son estos temas? Por ejemplo, repartición de escaños, los métodos, asignación de escaños, gasto electoral, porque mire, en tema de gasto electoral nosotros tenemos que salir de un autoengaño, tenemos que ser claros y precisos. El gasto electoral, como está estipulado ahí, es mínimo y no nos podemos hacer los ciegos, todos los partidos políticos se exceden de ese gasto, entonces ahí nos estamos autoengañando.
Y mientras no superemos ese problema, por más fino que hilemos en la legislación, no vamos a controlar lo incontrolable. Regresar a esta fórmula que había años atrás, en la que cada organización política buscaba su propio financiamiento y que no sea el Consejo Nacional Electoral el que entregue los recursos. Ahí caemos en dos cosas. Es cierto que ha dado buenos resultados en el hecho de que se dé por parte del Estado cierta cantidad de dinero para campañas, que pueda ser regulado, controlado, pero lamentablemente, como dice el asambleísta Peña, hemos caído en otra cosa. Ok, entregamos cierta cantidad, pero aparece solamente en el CNE lo que nos interesa. Lo demás, todo lo que se gasta en campaña, se desaparece por obra de magia. Así es como se actúa, así es como se trabaja. Yo creo que en este momento tiene que haber una transparencia política, tenemos que ir a ese enfoque. Lamentablemente es el otro extremo, que cuando decimos, si no damos recursos y no controlamos, el que más plata tiene es el que gana. Pasaba años anteriores con un candidato que fue 7 veces Así candidato a la presidencia de la República. Que regalaba dinero, $20 para que voten por él. Entonces, a eso en cambio son extremos. El un extremo, el que más plata tiene, da y comienza a regalar como Papá Noel. O el otro, que tenemos que ver, tiene que ser controlado, para eso están las instituciones, para esto está el CNE. No ser solamente, como decía yo en la Comisión de Fiscalización, no solamente tener un control cualitativo, el hecho de decir, tienes 2,000 y lo que me presentes por 2,000, yo te veo. Tiene que irse a un examen más cualitativo, ver quién me está financiando, cómo, o sea, es decir, post campaña tengo que evidenciar. Es obvio y para creo que luego no sucedan casos como una publicación, a propósito de los medios de comunicación, en donde se revelaba que actualmente hay un ministro que tendría también irregularidades porque habría aportado en campaña presidencial. Sí, cuando estamos en campaña sabemos que ciertos candidatos tienen absolutamente todo, pancartas, medios, tienen absolutamente todo, camisetas, regalan de todo, pero cuando van al Consejo Nacional Electoral, pobrecitos, no llegan ni a cumplir el mínimo de que están autorizados. Yo creo que más allá, el Consejo Nacional Electoral es el órgano el que tiene que controlar. Se ha dicho también en la Comisión de Fiscalización, el hecho de que tiene que ya crearse una oficina en el que tengan que hacer estos controles. Es el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen ese es el organismo. Muy bien. Legislador Helio Peña, nos quedan pocos minutos nada más. El tema es muy amplio todavía para seguir conversando. ¿Cuáles son las conclusiones y las expectativas que se generan alrededor de este acuerdo suscrito con el Ejecutivo? Bueno, una apreciación que yo pude captar el día de la celebración de este acuerdo es que funcionarios que estuvieron en el anterior régimen y ahora están, se dan cuenta que se derogaron normas sumamente importantes para el tema del control del gasto público, sobre todo, en el tema de la contratación. A pretexto de la creación de la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, se derogó el control previo que hacía la Judicatura a los contratos y la Contraloría, claro. Y también se exigió el examen especial como un requisito de procedibilidad. Miren, ahora dicen que eso hace falta y efectivamente ahí nos preguntémonos, ¿por qué derogaron eso? Eso fue para que nadie les controle. Y yo sí digo, si la corrupción es un pecado, la impunidad es el pecado mortal. Entonces eso yo creo que va a ir bien y espero que vaya a nuestra comisión o a la comisión que vaya, que se retome estas. ¿Por qué le digo? Yo ese día, ahí mirándonos entre todos en el panel, yo había manifestado que si hablamos de las coimas, ¿dónde nacen? Nacen en el momento que se elabora el presupuesto en los TDRs, no hay que hacernos los ciegos, y se consuman cuando se entregan las ganancias exageradas e injustas e ilegítimas. Eso tenemos que combatir por la causa. Hay que combatir la corrupción, por la consecuencia. En todos los ámbitos. Asambleísta Fausto Terán, conclusiones y expectativas de este acuerdo, brevemente. Yo creo que el acuerdo está bien estructurado, es necesario tener este acuerdo con esta comisión anticorrupción, es muy importante. En lo que difiero en algunas cosas, en esto está planteado formar una comisión, una oficina.
Yo no creo que el hecho de crear una oficina como de reclamos sea lo pertinente. Me parece bien el hecho de que se ha nombrado aquí ir a una norma 37.001, en el hecho de que Norma pueda, ISO. una norma ISO, en el que pueda, no solamente una persona, no una oficina, sino toda una instancia, toda la institución pública que tengamos estas normas a respetar. Muy bien, gracias asambleísta Fausto Terán, gracias asambleísta Helio Peña por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias amigas y amigos, nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.